Vamos a comenzar el análisis desde España. Nos acompaña Juan Luis González Pérez, analista político internacional, y desde la propia Venezuela, residiendo en Rusia, pero ahora está en tierra venezolana, un venezolano, David Gómez Rodríguez, también analista político, escritor, magíster en Relaciones Internacionales. A ambos les doy la bienvenida a nuestro espacio. Juan Luis, justo por esto último que estábamos escuchando en la pieza que nos antecedía, es que nos preguntamos si es consciente la Unión Europea que con su escalada de tensiones contra Rusia se perjudica su bolsillo, ¿no? Bueno, eso es absolutamente evidente y así lo hemos vivido fundamentalmente en nuestro país con el sector de la agricultura, que en algunos productos concretos dependía fundamentalmente o casi en exclusiva de Rusia. Y de hecho ha habido que establecer algún tipo de líneas de subvención a esos agricultores por el dinero que han dejado de ingresar, simplemente por hacer seguidismo de las políticas de Estados Unidos. Realmente Europa sabe muy bien que haciendo seguimiento de esa política belicista contra Rusia se está disparando en el pie, y además, como habéis dicho vosotros muy bien, está obligando a Rusia pues al desarrollo, en este caso, de un sector agropecuario que lo está haciendo cada día más independiente de Europa, y por si fuera poco, además lo que están haciendo es favorecer algún tipo de mercado mundial aislado del dólar, aislado de la posibilidad de sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos. Los países que están siendo sancionados se están uniendo y están creando un bloque que al fin y al cabo va a estorbar bastante, o va a entorpecer bastante, ya no solamente Europa, sino también a Estados Unidos. Esa es lo que están consiguiendo con esa campaña brutal y permanente de desestabilización de Rusia, y pretender ahogarla por un lado con sanciones económicas, pero también con fuerzas militares y con un cerco militar que están estableciendo a lo largo de toda su frontera, y con el proceso de, vamos a llamarle entre comillas, conquista que iniciaron de los países de la órbita soviética para dejar a Rusia cada vez más aislada y sin capacidad de respuesta ante ese imperialismo que está demostrando fundamentalmente Estados Unidos con la OTAN a lo largo de la frontera rusa. Gracias, Juan Luis. Mantente unos minutos más con nosotros. David, siguiendo esta línea de reflexión de Juan Luis, ¿quién gana y quién pierde en esta arremetida? Bueno, si hablamos desde el punto de vista económico, la afectación evidentemente es bidireccional. Aunque la escalada en las tensiones se inician por agresiones de carácter diplomático, político y económico que vienen adelantando países aliados a Estados Unidos, pero que finalmente es parte de una estrategia común con el objetivo de aislar a Rusia y de disminuir la potencialidad que tiene en materia económica, pero también la capacidad que ha tenido de ir levantando cabeza en el escenario geopolítico y en el escenario político internacional. En tal sentido, pues podemos hablar de que ciertamente Rusia se ve afectada por las sanciones, pero esto se ha visto también como una plataforma para el desarrollo interno de la industria rusa, y esto ha devenido en una dependencia cada vez menor de países de la importación de productos extranjeros. Asimismo, podemos hablar que los líderes europeos adelantan estas sanciones, pero afectan de manera significativa a su propio pueblo, en el entendido que hay estadísticas que hablan de una pérdida de más de 20.000 millones de euros anuales a partir de las sanciones que la Unión Europea ha impuesto de manera sistemática contra Rusia. También podemos hablar de 25.000 empleos anuales que se vienen perdiendo gracias a estas sanciones en el propio territorio europeo. Son más de 6.000 empresas que existen actualmente en la Cámara de Comercio europeo-rusa, y se ven gravemente afectadas estas negociaciones, el comercio y la capacidad finalmente adquisitiva y lo que corresponde al nivel de vida de los europeos y al nivel de vida de los propios rusos. No obstante, Rusia se ha visto pues, dispuesta a entablar conversaciones que permitan unas mejores relaciones con la Unión Europea, asimismo con los socios
con sus socios norteamericanos en el plano económico, muy a pesar de que a nivel político existan divergencias que los alejen de manera muy marcada. Hablamos de divergencias políticas como con el caso de Ucrania, hablamos de divergencias políticas cuando hablamos de América Latina, específicamente con países como Nicaragua, Venezuela, Bolivia. Sin embargo, Rusia ha tratado de construir relaciones económicas y comerciales de carácter estable. No obstante, existe la dicotomía en la Unión Europea de querer avanzar en materia económica con Rusia, pero al mismo tiempo quedar bien con el Dios y con el diablo, ¿no? Y cuando hablo del diablo, hablo de Estados Unidos, por cuanto es uno de sus socios más importantes y se ha visto presionada de manera permanente a través de, bueno, primero la política agresiva de Donald Trump y luego ahora una continuidad que parecería ilógica de Joe Biden, que pues no ha mermado en la agresión contra Rusia. Sobre esta arremetida en la era Biden vamos a profundizar más adelante, David, pero antes quisiera preguntarte, ¿cómo observas la respuesta del Kremlin frente a esta arremetida de la Unión Europea? Dice que va a ser simétrica en proporción a las sanciones que ha venido aplicando Bruselas contra Moscú. Estamos hablando del principio de reciprocidad dentro del mundo diplomático. La Unión Europea ha hecho una queja formal hablando de que esta respuesta de Rusia es desproporcionada y persigue solamente o tiene solamente sustento en argumentos políticos. No obstante, es vital que nosotros podamos ver estas declaraciones en el espejo de la realidad. Es decir, Europa ha venido construyendo relaciones con Rusia, por lo menos países como Alemania, que viene adelantando un proyecto de carácter multimillonario que va a fortalecer finalmente las relaciones económicas comerciales entre Alemania y Rusia, pero que al mismo tiempo constituye un gran problema para Estados Unidos, y esto evidentemente se ve reflejado en las relaciones entre Europa como bloque y Rusia, por cuanto se generan pues, los lobbies necesarios para tratar de disminuir y de generar sanciones contra diferentes empresas y políticos rusos que finalmente tienen incidencia en estas posibilidades de desarrollo binacionales. Rusia va a responder contundentemente. Ya hemos visto cómo hubo una respuesta con Estados Unidos incluso hubo una advertencia de disminución importante del personal diplomático que se encuentra en Moscú, de unos 450 activos. Moscú hablaba de que si seguían esta escalada de agresiones y de esta escalada de crisis, pues podrían llevarlo a 300 efectivos norteamericanos de carácter diplomático en la federación. Esto es una respuesta muy contundente. Va a verse reflejado también en Europa, muy a pesar de que esto constituya, creo que el escenario que están de caliente, ¿no?, para el encuentro que se tiene previsto entre el presidente Biden y el presidente Putin. Creo que todos los sectores están tratando de finalmente mostrar la fuerza y la contundencia, no solamente desde las palabras, sino en el discurso, no solamente en el discurso, sino en la acción, y esto se va a reflejar en la diplomacia, hasta tanto no se sienten en la mesa los líderes fundamentales en conflicto, y esto involucra a Estados Unidos y a Rusia. Vamos a ver este escenario de dimes y diretes, de golpes bajos, iniciados principalmente por el bloque imperialista, pero Rusia va a responder como en un juego de boxeo, como en un ring de boxeo, en tanto no puede simplemente tirarse a la lona cuando hay un jugador que está fuera del elemento de sindéresis, del elemento
que permite finalmente las relaciones en buenos términos en torno al derecho internacional. Gracias, David. Juan Luis, cuando observamos este tipo de comportamientos, nos preguntamos además si hay más de una Unión Europea, porque el propio David se refería a los intereses que particularmente tiene Alemania con el proyecto Nord Stream 2, también lo referíamos en una de nuestras piezas, y se ha venido como apartando, ¿no?, de esa política de agresión frente a Moscú. En cambio, vemos posturas como, por ejemplo, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que dicho sea de paso, de visita en Moscú, elogió incluso el desarrollo de la vacuna Sputnik V. Eso no lo olvidemos. Y cuando regresó a Bruselas, bueno, pues continuó con el discurso belicista y la arremetida contra el Kremlin. ¿Cómo interpretar eso? Bueno, vamos a ver. Bueno, realmente cuando Borrell fue a Moscú, prácticamente cometió el error más grande de toda su carrera diplomática, y así se lo han reconocido, fundamentalmente con el caso Navalny, y le ha supuesto no pocos dolores de cabeza, y ya veremos cómo actúa. Pero desde el principio, cuando se está hablando de sanciones, lo que vemos es que hay un sector empresarial muy potente que tira de la locomotora alemana, que se opone claramente a esas sanciones. Muchas de las empresas, fundamentalmente de automoción o de consumo electrónico, electrodomésticos, etcétera, que tiene Alemania, tenían uno de sus más importantes mercados, lo tenían en Rusia. Incluso había proyectos conjuntos de inversiones norteamericanas en Rusia que se vinieron abajo, y ellos han estado siempre protestando. Rusia, que sabe bastante bien aprovechar de debilidades, entre comillas, ha dicho incluso que está dispuesta, o ha cortado lazos con la Unión Europea como bloque, pero no con los países internos de la Unión Europea, y sabe que tiene algunos elementos muy importantes para presionar. Solamente los mercados de un país que está cada vez con más pujanza comercial entre su ciudadanía, que puede consumir productos europeos, sino porque fundamentalmente, ya lo habéis dicho en la introducción, en los vídeos de introducción del programa, el gas que necesita Europa para funcionar, o buena parte del gas, viene de Rusia, y además es mucho más barato que el norteamericano, ¿no? Estados Unidos quiere mandar ese gas licuado a un precio mucho más caro que el que vendría de Rusia, y ahora mismo si el gas no tiene que pasar por Ucrania, va directamente, que Ucrania es un país hostil absolutamente a Rusia, y que tiene la llave de ese gas europeo, y de pronto funciona el Nord Stream 2, que puede satisfacer las necesidades prácticamente de Centro Europa sin tener que pasar por Ucrania, pues esa llave que al fin y al cabo sirve para presionar a Rusia en multitud de otros temas, pues desaparece, y Estados Unidos por eso está manteniendo, tanto Trump como Biden están manteniendo la misma postura en torno a esa cada vez más interdependencia, que por otra parte es lo normal. Todo el mundo sabe que Rusia, o buena parte de Rusia, es Europa, pero el complejo militar industrial o el Estado profundo americano sabe que la integración entre Europa y Rusia, con China en una y la otra esquina, dejaría a Estados Unidos fuera de juego a nivel económico, y por eso está intentando por todos los medios separar a Europa de Moscú, por todos los medios, aunque sea inventándose problemas inexistentes que estén justificando ese proceder. Pero Europa tiene que darse cuenta de que su futuro pasa por la integración euroasiática, y que si no nos subimos a ese carro, es probable que pasemos a la irrelevancia, que el unilateralismo ya ha muerto, y que de luego no podemos jugar todo a la carta de Estados Unidos, porque sabe, entre otras cosas, nos está fastidiando bastante a nivel económico a todos los europeos. Gracias, Juan Luis. Ha mencionado, Juan Luis, dos países que vale la pena profundizar, ¿no?, en el conflicto que sostienen con Rusia. Por una parte, Estados Unidos, si hablar de Estados Unidos es hablar de la OTAN, evidentemente, y por la otra, Ucrania. Es casual, Juan Luis, que en medio de esta arremetida de sanciones de la Unión Europea contra Moscú, se haya recalentado días atrás, semanas atrás para ser más exacto, el conflicto en la frontera entre Ucrania y Rusia.
Pues evidentemente no es absolutamente casual y esto está más que organizado y está planificado. Es muy fácil ver cómo quien está enviando armamento a Ucrania es Estados Unidos, está vendiendo o regalando o lo que sea armamento a Ucrania, que a su vez está intensificando la guerra en el Donbass, los bombardeos hacia población civil en la República de Donetsk y Lugansk. Y parece que Estados Unidos está apostando por la guerra, o sea, la base de la guerra civil en Ucrania, y lógicamente cuando Rusia se ve amenazada tanto en Crimea como en su frontera, lo que ha hecho ha sido mover las tropas. En el momento en que ha movido tropas en respuesta al movimiento de tropas que está haciendo Ucrania, el mundo entero se le echa encima y justamente vuelve a salir el caso Navalny para denunciar las supuestas violaciones de recursos humanos, de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya digo, no es en absoluto algo casual, sino está absolutamente planificado, pero bueno, yo creo que ya somos como mayores de edad en Europa para darnos cuenta de que eso responde a intereses ajenos a Europa, y Alemania ha sabido separar totalmente del caso del agente norteamericano Navalny de la integración económica o la integración en temas de hidrocarburos y la construcción del Nord Stream 2, claro. Gracias. David, en medio de todo esto también es importante detenernos en la cuestión meramente financiera, porque uno de los más recientes acuerdos que aprobó digamos, como proyección, el Europarlamento es desconectar a Rusia del sistema de pagos SWIFT. ¿Cuán duro puede repercutir eso en la nación eslava? ¿Está preparada Rusia para sobrevivir fuera del sistema de pagos SWIFT? No, Rusia viene adelantando en su sistema financiero herramientas que van a permitirle finalmente comercializar tanto a nivel interno como a nivel externo, al margen del sistema. Incluso se ha visto un auge en las formas en las que viene construyendo su relación comercial con países tan importantes como China, donde se ha previsualizado mecanismos de pago que superen incluso no solamente el sistema financiero tradicional, sino la propia moneda norteamericana, tratando ahora de ir avanzando en un nuevo esquema económico mundial que está evidentemente relacionado con la superación de la hegemonía imperialista norteamericana sobre el escenario económico y el escenario político. Otro elemento a destacar en este respecto es que pues, países tan poderosos como China, que tienen una alianza natural y estratégica con Rusia, vienen potenciando finalmente su sistema financiero, su sistema económico, y vienen comprando además gran cantidad de oro en diferentes países del mundo con el objetivo de potenciar su sistema financiero y finalmente sustentar también las riquezas que pues ostentan en estos países. Rusia, por su parte, además viene en un proceso de tecnologización de las formas de pago dentro de la propia federación, y esto constituye finalmente también un avance y un ejemplo que podemos ver en el día a día dentro del sistema financiero y el sistema económico ruso. Además, se suma todo el auge que se está viviendo con las criptomonedas, un escenario que se está evaluando en diferentes países del mundo como un mecanismo alternativo de comercio que viene golpeando de manera muy fuerte pues al sistema tradicional y al imperio finalmente que ha construido el sistema bancario o el sistema financiero mundial, que pone en jaque cada vez que quiere a países soberanos e independientes. Podemos hablar de sanciones contra Rusia, pero también obligatoriamente tendríamos que conducirnos cuando hablamos de sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela, que ha sido excluida de manera directa de estos sistemas y que han encontrado alternativas, incluso con la propia Rusia, para generar la comercialización y las relaciones pertinentes en materia económica
superando estas barreras que construye el sistema financiero internacional, pues, pero tutelado finalmente por una orientación política del imperialismo norteamericano y de los intereses de la burguesía internacional. Estamos hablando de que finalmente se arma un gran complot en contra de lo que parece inevitable, que es la desintegración, el desbarajuste, ¿no?, de este sistema de dominación que se ha impuesto luego de la caída de la Unión Soviética y el levantamiento de un nuevo modelo, un nuevo esquema de relaciones internacionales, de sistema mundo, que evidentemente va a meritar también nuevos esquemas de comercialización y de pues, relaciones en materia comercial y económica para los países que se involucren y para los países que vean el futuro en torno a estos nuevos esquemas. Muchísimas gracias, David. También le agradezco mucho a Juan Luis su tiempo para esta jugada crítica de Telesur. Un gran abrazo a ambos. Hasta la próxima. Vamos a marcar entonces la pausa nuevamente. Recuerde, tenemos una jugada estratégica planteada en redes sociales. Vamos a revisarla. Dice de la siguiente manera: Rusia asegura que no dejará sin respuesta las sanciones unilaterales de la Unión Europea contra políticos, parlamentarios y empresas del país eslavo. ¿Tendrá músculo el bloque para atenerse a las consecuencias de su nueva arremetida contra Moscú? ¿Qué opina? Díganoslo. Pausa y volvemos.